tal amigos? Yo soy Julio López y esto es Marquesina 22 y bueno, ya lo ven, estamos transmitiendo en directo. Yo me encuentro muy bien acompañado a mi izquierda por Bernardo Esquinca, Hola, ¿qué tal? escritor y conocedor de los mundos oscuros y secretos de Stephen King. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y a mi derecha, empezando por el más cercano, también está Henry Bedwell, director de cine y integrante del famosísimo ya Sindicato del Terror. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación también. Hace rato estábamos haciendo cuentas, mi querido Jorge Michel Grau, de aquella primera vez que te entrevisté, ya pasaron casi 7 años. Así es. Director de películas como 719, Somos lo que hay, Big Sky. También se encuentra con nosotros Jorge Michel Grau. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Y pues la idea de esta charla es justamente hablar de, a propósito del estreno este fin de semana de la película It, basada justamente en el libro escrito por Stephen King, armar una charla lo más amena posible sobre este escritor y sobre esta creación que se ha llevado por segunda ocasión, digo en esta ocasión, a la pantalla grande. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, es todo un acontecimiento, ¿no? Stephen King, lo sabemos, es un escritor muy famoso, bestseller en el mundo entero, pero probablemente dentro de su fama ya tan grande, su libro más emblemático y más famoso, junto al del Resplandor, evidentemente, es It. Y yo estoy seguro de que en México es su libro más vendido. O sea, desde hace muchos años, mucho antes de esta nueva película de It, mucho antes de que se estuviera cocinando, uno veía ya en las librerías pilas y pilas siempre reponiéndose, como tan altas como tortillas, de esta novela, ¿no? Que los mexicanos tenemos justo ese gusto por lo macabro, más que otras culturas, que nos hace conectarnos especialmente con esta idea del payaso macabro, ¿no? Y además, Stephen King en México es el país de Hispanoamérica donde más vende. Entonces nos gusta lo que hace Stephen King, nos encanta y es todo un acontecimiento que, bueno, la primera película o miniserie que fue It en el 90, pues ya pasaron, ¿cuántos son? 29 años más o menos, y necesitaba un ajuste de cuentas, ¿no? Una nueva versión y por supuesto es todo un acontecimiento. Más es muy emblemático porque en la novela It, esa extraña criatura que cambia de forma y que una de sus avatares es Pennywise, vuelve cada 28 años a Derry, que es el pueblo ficticio que crea Stephen King y que sale en varias de sus ficciones, viene cada 28 años. Y bueno, pues 28 o 29 años después llega la nueva película, ¿no? Increíble, ¿no? Buenísimo, como anécdota está padrísima. Creo que para todos los que somos como muy fan del género, pues sí, es parte de nuestros íconos, ¿no? O sea, no nada más por el libro de Stephen King, sino por la primera versión de la película. Creo que a mucha de nuestras, de parte de mi generación, pues nos toca chavos, entonces te toca en un momento que eres bastante susceptible a admirarte de cosas. Y si eso le sumas que creo que la mayoría de nosotros tenemos como una fobia increíble a los payasos, creo que la generación anterior de nosotros era más, o sea, como que le gustaba más. Nosotros, bueno, al menos en mi caso, yo los detesto con pasión. Entonces, pues bueno, para mí se vuelve todo un ícono muy importante y es una peli que a mí me marca bastante, no por haber muerto de miedo, sino por combinar dos cosas muy padres, ¿no? Para mí, el terror como estructura narrativa y pues tener un payaso que para mí era así de, no, puto, ¿por qué? O sea, no, payaso y con globo peor, ¿no? Entonces creo que esta nueva versión viene muy bien para refrescar, ¿no? También para nosotros como generación que vimos lo original y para una nueva generación que pues no necesariamente la conoce y que si la ve, pues ya no está en la narrativa ni en la forma en la que están acostumbrados a ver películas ahora, ¿no? Entonces creo que es un gran acierto y de ahí su éxito, ¿no? Porque ¿cómo ha marcado para ti, si es que de alguna manera lo hizo una película como esta, ¿no? En tu formación como de cultura general, pero también como cineasta? Digamos, un poco retomando lo que dice Henry, ¿no? Es una película icónica para nuestra generación, somos más o menos de la misma edad. Entonces creo que esta película nos marca, ¿no? Marca este terror por los payasos, esta sensación de aventura tenebrosa de niños, de chavitos. Porque además en esa época había muchas películas de aventura de niños, ¿no? Ya lo habíamos platicado, los Goonies, todas estas películas de Stand By Me, que también, ¿no? Es una novela de Stephen King. Pero esta, digamos, entraba en un terreno sobrenatural, tenebroso, que a nosotros los mexicanos nos encanta. Entonces creo que está afincada en la idea
de volver a generar un ícono, ¿no?, popular dentro de la nueva generación. O sea, las nuevas generaciones necesitan, creo, ¿no?, estos grandes íconos que van a ir marcando modas, nuevas tendencias, distintas escenas, etcétera, etcétera. Y una de ellas, sin duda, es It, de la mano de Stephen King, ¿no? Stephen King, que muchos de sus textos se han llevado al cine, a la televisión. Sí. De Carrie hay una adaptación de Brian De Palma, está una adaptación para televisión y una muy reciente. Yo los invito a ver justo una capsulita que prepararon nuestros compañeros de la agencia N22 a propósito de algunas de las adaptaciones que se han hecho para el cine y la televisión respecto de la obra de Stephen King. Vamos a verlo. Las versiones para cine de las novelas de Stephen King suelen ser la excepción a la regla de que nunca una adaptación es tan buena como el libro. Fue Brian De Palma el que llevó al cine Carrie, la primera novela de King en 1976. Es la historia de un adolescente con poderes telequinéticos que sufre bullying en la secundaria. De Palma resultó idóneo para transmitir el atormentado ánimo de Carrie y la posterior venganza contra sus compañeros que termina en un sangriento pandemonio. Además de otras adaptaciones, en 2013 hubo un remake de Carrie, a cargo de la directora Kimberly Peirce. Un escritor exalcohólico acepta el puesto como vigilante de un hotel que permanece cerrado durante el invierno, al que se traslada con su esposa e hijo. El aislamiento y la atmósfera provocan que el hombre comience a trastornarse al tiempo que su pequeño hijo, poseedor de poderes extrasensoriales, advierte presencias inquietantes que presagian un desenlace aterrador. Here's Johnny. King consideró que la película de Kubrick, a pesar de su éxito, no era una buena adaptación de la novela. La familia Creed se ve envuelta en una pesadilla cuando descubre que cerca de su nuevo hogar hay un antiguo cementerio indio, cuyo suelo maldito hace que cualquier cadáver ahí enterrado vuelva a la vida convertido en un ser maligno. Este es el argumento de Cementerio de Animales, dirigida por Mary Lambert, y para la que King escribió el guión. El propio escritor interpretó el personaje de un pastor y una rola de los Ramones forma parte de la banda sonora. Misery, de Rob Reiner, es, hasta hoy, la única adaptación de la novela de Stephen King en llevarse un Oscar. La premiada Katie Bates interpreta a Annie Wilkes, una enfermera que admira las novelas del escritor Paul Sheldon, encarnado por James Caan. Quiere la trama que, tras un accidente de coche, Sheldon caiga bajo los cuidados de Annie, quien hará hasta lo imposible para mantener secuestrado al escritor hasta que modifique la trama de su última novela. God, I love you. Misery. En 1986, Stephen King se inspiró en la historia de John Wayne Gacy, un asesino serial que se vestía de payaso para escribir It. En 1990, esta historia tuvo una versión televisiva a cargo de Tommy Lee. Los fans del Amo del Terror ya esperan la película, que será dirigida por Andrés Muschietti y que retoma el ámbito pueblerino de la década de los 80 en Estados Unidos, tan socorrido para ambientar historias extrañas y escalofriantes. Pues ahí lo tienen, ¿no? Esta pequeña remembranza de todo lo que ha sido el trabajo de Stephen King en el cine, a propósito justamente del estreno de It. Justamente hace no mucho hablaba con el fotógrafo Pedro Meyer y me hablaba de esta necesidad de nostalgia que ve de las nuevas generaciones, de buscar ese tipo de historias, de vivir épocas que ni siquiera vivieron. ¿Cómo ven esa parte?
Y bueno, digo, quería aprovechar además para decir que Stephen King tiene el récord Guinness, es el autor más adaptado, ¿no? O sea, no sé la cifra exacta, pero son un montón de películas que se han hecho a partir de sus libros, tiene ese récord, entre otros, pero no todas son buenas, ¿no? Hay adaptaciones muy malas, porque lo que él logra con maestría, que es, digamos, el éxito de King es que te vuelve cosas muy cotidianas terroríficas, ¿no? O sea, un San Bernardo en Cujo, o un coche en Christine, o en este cuento que se llama La Trituradora, que está en Night Shift, que es una máquina de planchar en una lavandería que se vuelve un ente asesino. Esa maestría que logra Stephen King, no siempre los cineastas han sabido trasladarla a la pantalla, ¿no? Pero bueno, eso es parte de su éxito como escritor. Pero sí, digo, obviamente, lo decía Jorge, es esta nostalgia por el cine tipo Goonies, que ahora se está retomando. Y lo interesante es que esta adaptación, bueno, estamos hablando de una novela de 1400 páginas. Entonces, estamos viendo la primera de 2 películas, se ha anunciado, y esta es la parte de los niños, porque la novela es un artefacto narrativo muy interesante, muy poderoso. Transcurre en la década de los 50, pero paralelamente en la década de los 80, es decir, cuando los protagonistas son niños y cuando son adultos, y en ambas etapas de su vida deben enfrentarse a It. Y corre a la vez vas viendo estas 2 historias. Stephen King tiene esa maestría de mantener el interés en ambas líneas paralelas, pero bueno, es una historia muy abundante, no se puede contener en una película de 2 horas. Entonces, esta primera parte es los niños y después veremos la parte de los adultos, ¿no? Adultos. Pues a mí, yo también lo platicamos hace rato, a mí creo que la nostalgia ochentera, pues sí, me parece que es maravillosa, ¿no? Y creo que el estar contando historias ahora, a través de la experiencia del teen, pues creo que no hay forma más cercana de llegar a ese público. A final de cuentas, para nosotros, en términos estrictos, tú haces una peli de terror pensando en un público principalmente que abarca, o sea, que empieza en el B15. Es este público, ¿entiendes? Son estos personajes. Entonces, si esto lo combinamos un poquito con las últimas series, o sea, Stranger Things, por ejemplo, ¿no? Incluso películas como Super 8, o sea, si nos vamos un poquito más a esa estructura de narrar a través de los ojos de los niños, pues creo que funciona muy bien, ¿no? Y nos trae a nosotros a la misma experiencia, creo yo, ¿no? Si, en este caso particularmente, que éramos, tal vez no de esa edad, tal vez un poquito más grandes algunos, pero creo que nos viene a recordar un poquito la forma en la que experimentábamos nosotros el miedo, tal vez a esas edades, ¿no? Entonces creo que el contarlo ahora a través de una visión mucho más, digo, los que ya no quiero spoilear nada, pero a través más enfocado a la experiencia de los chavitos en la película, pues creo que hace mucho más sentido a cómo está ahorita estructurada la nueva narrativa del cine, ¿no? O sea, creo que va muy bien y es bastante adecuada y me parece que es una fórmula de éxito sin duda. Yo creo que, perdóname, que ahí corre también para los adultos. O sea, claro, el B15 va a ir a ver la película por la nueva estructura narrativa, por el lenguaje increíblemente novedoso, este nuevo terror del que hablamos hace rato y que seguramente volveremos a tocar después, pero también a los adultos, pues, ¿no? Porque los adultos vivieron esa época y los adultos vivieron la primera versión. Entonces, es como esta búsqueda de los viejos clásicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y revivirlos y pasarlo a la nueva generación. Creo que tiene que ver mucho por ahí y por eso auguro un éxito rotundo en la peli, porque se va a llenar de esos 2 grandes grupos de audiencia, ¿no? Pues estás pegándole a todas las generaciones, todas, al final de arriba cuentas, y abajo. A los que somos ochenterosos y que nos encantó este rollo y que lo vivimos, o sea, a final de cuentas nosotros vivimos esta época, ¿no? Entonces también tiene un valor de nostalgia padrísimo el que lo recuerdes, nada más como de repente ver una película donde te ponen una rola ochentera que tú una bailabas. Vagabundo. Estaría bueno saber dónde la vieron ustedes, cómo la vieron, qué sea, sintieron, ¿no? O sea, eso está increíble, a final de cuentas te trae a tu cabeza recuerdos padrísimos y ya en contexto de los que nos hemos dedicado, por lo que sea hacer terror, pues bueno, es de, pues sí, otra vez, ¿no? Y digo, evidentemente, al menos a mí, no sé si en el caso de ustedes, a mí me pasó bastante por la cabeza el de, chale, van a hacer esta, ¿no? Yo he hecho un remake, sé de qué va, el que te digan, puta, ¿para qué tocas una peli clásica, no? Entonces creo que en ese sentido, ahora está muy bien lograda, creo que está muy bien, ¿no? Y no corre el riesgo que corrieron otras películas, como el caso de Poltergeist, ¿no? Que fue un fracaso así espantoso, ¿no? Creo que en este sentido
y tiene todos los elementos para ser un trancazo, ¿no? Y pues bueno, creo que la nostalgia de los 80s y de una generación mucho más grande, creo que va a hacer que la gente vaya a la taquilla, ¿no? Aparte es It, o sea, es Pennywise. Es él. Pennywise. Y ya lo está haciendo, ¿no? 123 millones en Estados Unidos en su primer fin de semana, otro récord, ¿no? Oye, cuéntanos acerca justo de qué tan fiel o qué tanto sí se adapta esta novela de It a la versión de televisión. Sí, es bastante fiel, sí es bastante fiel, y de hecho, como lo mencionábamos, o sea, después ya se consigue el DVD como si fuera una sola película, pero en realidad fue como una miniserie de 2 o 3 capítulos extensos, ¿no? Porque ahí sí toman las dos historias paralelas de los niños y de los adultos, ¿no? Y sí, es bastante fiel. Y es una película que si uno la ve hoy en día, sí ha envejecido, nos aterrorizó a nuestra generación, sin duda alguna, pero si ya uno la ve con otros ojos, sí, sobre todo esa escena final donde aparece la araña, sí, los efectos están muy mal logrados, pero el gran éxito y el gran logro, entre otras cosas, de la It original, es la actuación de Tim Curry como Pennywise, ¿no? O sea, de verdad es un payaso escalofriante que lo encarna muy bien. Este actor que es el de Horror Rocky, ¿cómo se llama esa película? The Horror Rocky Picture Show. Ese es el protagonista también de esa película de culto, ¿no? Entonces, él logra una actuación y es una cosa icónica su actuación como Pennywise, que también era lo que muchos dudan de si se podría hacer otro Pennywise. Al parecer, yo no la he visto, la nueva, pero las críticas dicen que sí, que es un nuevo Pennywise muy bien logrado. Y sí, también se pensaba eso de Hannibal Lecter, recuerdan, ¿no? O sea, cuando salió la serie de televisión, decían, nadie puede ser más que Anthony Hopkins, ¿no? Porque es una actuación emblemática, pero Mike Mikkelsen, el actor danés, lo hace otro. No intenta hacer como el de Anthony Hopkins, hace su propia actuación y logra un Hannibal también inolvidable. Entonces, al parecer esto es lo que pasa también con Pennywise, ¿no? Tú ya la viste, Henry. Sí, completamente diferente, incluso la vestimenta. Creo que por ahí tenemos un par de videos que comparan justamente la parte visual de este payaso, ¿no? Que a mí, y justo lo que decías, a mí lo que me saltaba demasiado es que el otro payaso te daba miedo porque era pues, extraño, aterrador, y porque podría ser cualquier payaso que encontraras en la calle. Este payaso, este nuevo Pennywise, está diseñado para dar miedo, ¿no? O sea, sí es un payaso terrorífico, es un payaso tenebroso en ese sentido. Sí, nadie se acercaría a este payaso, pues. Y la gran diferencia con el otro es que sí podía atraer a los niños, pues, ¿no? Sí. Salvo cuando ya enseña sus dientes, que son en forma como de tiburón blanco. O tengas pánico a los payasos, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo empezó? Yo creo que también esta película de It generó una ola justo de fobia más hacia los payasos, como se dio con Tiburón. No sé qué piensan ustedes. A mí me chocan, o sea, yo no lo soporto. O sea, tengo muchísimo respeto, ¿no? de la gente que hace su personaje y la hace de payaso, pero a mí no me llaman la atención. Me dan como, pues siempre creo que desde chavito me dieron como miedito, ¿no? O sea, no sé, hay cosas en parece una cosa atávica, ¿no? Porque si lo analizamos, no se sabe exactamente de dónde viene, dónde se genera el miedo a los payasos, que es muy extendido. Sin duda, It, la versión de los 80 y la novela, que es del 86, expandieron esto y lo potenciaron. La cápsula que transmitieron menciona a John Wayne Gacy, un asesino serial que era además un pedófilo escalofriante que se disfrazaba de payaso y en las fiestas infantiles ahí tomaba a sus víctimas, ¿no? Stephen King se basa en parte en eso y sin duda la misma figura de John Wayne Gacy ayudó a esta cuestión, pero más allá de esos ejemplos claros que uno puede ver de dónde proviene en la cultura pop o en la historia de los asesinos seriales, de dónde provienen ciertos datos de miedo a los payasos, sí es una cosa como atávica. El payaso es alguien que pues está usando una máscara, está usando un disfraz y no sabes qué pasa ahí. Entonces es una dicotomía ahí perversa, porque es en apariencia un ser amable, un ser que hace bromas, pero está detrás. Inocencia. Pero detrás no estás viendo quién está detrás de eso. De hecho, hace poquito, no sé si recuerdan, como supongo que un año y medio, empezó a suceder una ola de apariciones de payasos en Estados Unidos. Era pagado por la producción de esta película.
Era parte de una campaña de promoción para empezar a regresar el miedo a los payasos al colectivo, digamos, ¿no? O sea, que la gente se empezara a acordar de que los payasos también dan miedo, porque bueno, con toda esta nueva tecnología, los nuevos streamings para ver películas y todo, la gente como que se alejó del circo, que era donde naturalmente habita el payaso. Entonces, hicieron esta campaña de aparecer o contratar un actor disfrazado de payaso y ponerlo en la carretera, entonces tú pasabas y veías al payaso. Pero luego se les empezó a salir de control porque empezaron a aparecer payasos que no estaban pagados ni controlados por ninguna agencia de publicidad y empezaron a hacer... A desaparecer niños, exactamente, y aparecer payasos en los bosques. Exactamente. Pasaban cosas... y todo nace de una promoción. Y todo nace de una promoción. Pero ya no lo asumieron, ¿no? Ya nunca aceptaron no, de hecho dejaron de hacerlo y digamos, se alejaron de esa promoción, pero lo que hace es volver, ¿no? Otra vez en la mira o poner en la ventana al payaso y la gente empieza a tener otra vez miedo y la película llega en el momento ideal. Y en una de esas a recordártelo también, ¿no? Claro. Porque qué tantas opciones, salvo que estés desayunando una mañana y de estos que hacen globoflexia, esté dándole lata a un niño que lo ve con cara de vete de aquí, ¿no? O sea, qué tantas oportunidades tienes tú de ver un payaso en realidad. Sí, en tu vida cotidiana. Payaso es muy con difícil. un globo, ¿no? Sí, sí. Pues es muy complicado, entonces también te recuerda un poco lo que, bueno, al menos en mi caso, lo que pasaba antes, ¿no? De, ay, un payaso otra vez. Ahí viene el payaso. No, pues sí, a propósito justamente de estas remembranzas que estamos haciendo de los payasos y de IT, los invito a ver justo un comparativo de lo que fue la película del 90 y lo que ha sido esta nueva película de IT. Vamos a verlo. It's not like any town I've ever been in before. People die or disappear 6 times the national average. And that's just grown-ups. Kids are worse. Way, way worse. We all float down here. I saw something. There was this... clown. Yeah, I saw him too. Look. It's all connected by the sewers. That's where it lives. What happened? No. Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 Ahí lo tienen, ¿no? Por favor, vamos ya ahorita. A ver, esto me urge. Eso, sí está. Hay una función ahorita. La verdad es que está bastante bien. Nos querías comentar algo acerca justamente de la cotidianidad y que se ve muy marcado en estas dos. Es lo que comentaban en un principio, ¿no? Que la novela de Stephen King utiliza estos elementos cotidianos para darte miedo. Creo que algo de lo que nos pasa ahora, y incluso el reto que tenemos nosotros como realizadores y seguramente tú como escritor, es que llegar a las nuevas generaciones es mucho más complicado. Tal vez estos elementos de cotidianidad se vuelven menos efectivos para generar la sugestión necesaria para llevarte una estructura de terror y de sustos, pues, o un jump scare. Tal vez creo que nos hemos olvidado esa parte y hacemos los diseños y la forma en la que vemos nuestros espacios y nuestros universos dentro de las historias más tenebrosos. O sea, pueden ser espacios muy cotidianos para todos, pero nuestro diseño ya le agregamos elementos que los hacen mucho más spooky. Un caso creo que muy claro, el de Annabelle. O sea, si tú haces una película en la muñeca de trapo original, a nadie le da miedo, ¿no? O quién sabe, igual sería todavía mucho más spooky una muñeca de ese tipo
que de repente te pele un ojo, no sé. No, entonces el muñeco, o sea, la muñeca Annabelle como tal de las dos películas que hemos visto hasta ahorita, tiene un diseño espantoso. Nadie en sano juicio tendría una muñeca así en su casa, nunca. Claro, sí. No, pero pues es parte de la licencia con la que juegas, ¿no? Entonces creo que también es algo con lo que tenemos que llegar a la nueva generación. Pones la muñeca normal y vas a decir, ¿en serio? ¿No? Entonces creo que gran parte de lo que comentabas en un inicio, ¿no? El extraer este tipo de elementos de la cotidianidad, como lo hace Stephen King en sus novelas, y llevarlo al cine en una primera etapa, creo que es maravilloso porque éramos así, las nuevas generaciones ya cambiaron. No, o sea, ya la tienen que ver de una manera diferente, asumo yo. O sea, creo que esa es una de las formas en las cuales están justificados estos cambios de diseño, incluso en el personaje de Pennywise, ¿no? En el diseño sonoro hay películas de terror de la actualidad que si les quitas esos efectos de sonido no te espantan pero nada, ¿no? Claro. No, y además el lenguaje, ¿no? Como la nueva técnica narrativa que tienen los gringos, pues, ¿no? Los americanos filman, si te das cuenta, todo se mueve, la cámara siempre se está moviendo, es como que acaricia la imagen. Entonces, ese lenguaje que el nuevo espectador lo conoce como propio, ¿no? Y que lo tiene muy conocido, le permite entrar a estas películas también con cotidianidad, con elementos que tal vez no le generarían miedo, ¿no? Narradas de otra manera. Y se nota, o sea, en este comparativo que vemos es una copia calca, ¿no? Casi plano por plano, pero con una pirotecnia, digamos, de movimiento en cámara o de puesta en cámara muy actual, que también es completamente pensado para atraer al público nuevo, ¿no? O sea, ofrecerle el nuevo clásico. O sea, el clásico ahora va a ser clásico de esta generación. Ahí estamos viendo. Ahí está, ¿no? Entonces, creo que es una apuesta que va a dar en el clavo, sin duda alguna, y que va a revitalizar la lectura de Stephen King y ojalá también revitalice y que la gente se acerque a las otras películas de King, ¿no? Porque bueno, aquí vimos unas cuantas, pero faltan varias, pues, ¿no? Faltan varias películas de Stephen King que también son soberbias, que están olvidadas, que están como dejadas ahí en la cajuela y que creo que esta película las va a traer, ¿no? Ahora, también la nueva versión tiene el beneficio de que estamos en 2017, ¿no? La tecnología es otra. Claro. Entonces, los recursos con los que cuentas para contar esta historia son mucho mayores. Cosa que yo había escuchado un comentario o leído un comentario que no sé si realmente sea cierto de Stephen King, que dice que esto es lo que quería. No, o sea, esta era la adaptación. Claro, a veces quería, hay películas, ¿no?, que tienen que esperar la tecnología, claro, para poder ser hechas de mucha mejor manera. Shining, ¿no? Shining. Justamente estamos viendo como una de las escenas emblemáticas hace ratito, ¿no? Que es la de aquí usan un proyector y están viendo diapositivas. Y en la otra versión, en la versión de los 90, es un álbum de fotografías donde el personaje, de pronto la fotografía se empieza a mover y sale el payaso de ahí, ¿no? Y la narrativa, por supuesto, ha cambiado también para hacer terror, ¿no? Sí, y bueno, y Jorge decía, ¿no?, que ojalá esta película haga que las nuevas generaciones se acerquen a otras películas de Stephen King. Y yo diría que al libro, ojalá, digo, es un libro, ya lo decíamos, muy leído, pero bueno, sin duda hay muchos espectadores potenciales de esta película que no conocen la novela, que será muy interesante que se acerquen porque de verdad sí está entre las mejores novelas de Stephen King. Es un artefacto narrativo muy interesante que además la película pues solo va a abordar una parte. Entonces aquí a lo largo de estas 1400 páginas, que hay gente que la lee muy rápido, por cierto, tengo un amigo que la leyó en un mes, ¿no? O sea, no se pudo despegar y leyó estas 1400 páginas en un mes. Pues hay muchísimas cosas que obviamente no alcanzan a salir en la película, que son muy ricas, muy interesantes. Para mí hay dos momentos, los más escalofriantes de la novela. Ni siquiera aparece Pennywise y ni siquiera hay una cuestión fantástica. Es cuando narra dos eventos de la historia de Derry, de este pueblo ficticio, y uno de ellos es cuando el pueblo se pone de acuerdo para correr a unos gángsters. Es una anécdota, es un flashback, digamos. Alguien está contando esta historia que ya pasó hace mucho tiempo, y entonces todos los habitantes del pueblo saben que están estos gángsters en un diner y todos sacan sus armas y los masacran. Está contado de manera magistral. Y otro es cuando el bibliotecario del pueblo también está contando esta escena, que es negro, el bibliotecario del pueblo. Había en Derry una barraca, literalmente, donde era un bar como un gueto para los negros que podían ir a beber, y los extremistas supremacistas
de raza estadounidenses queman la barraca. Y la escena es, o sea, descrita con la maestría de Stephen King, el quemadero que hay ahí de cuerpos y de angustia y todo lo que ocurre. Son dos de los grandes momentos de la novela que estoy casi seguro, bueno, en la It original no salen ¿Esa y tampoco? en esta tampoco. Entonces, esas son la riqueza que te da también acercarte al libro. Y además, a mí me encanta, como cinéfilo y como gente también, pues lector voraz, me gusta cuando hay la novela y la versión fílmica, pues ver la película, leer el libro y comparar, ¿no? Eso es un ejercicio muy interesante. No sé qué piensas, Henry, pero me parece también que esta nueva versión es un poco, aunque es más violenta, más explícita en todos los sentidos, pero también es más políticamente correcta. En la versión anterior había una donde a cada uno le decían lo que era, ¿no? Tú eres la harapienta, tú eres el negro, tú eres el judío, tú eres el tartamudo, ¿no? Y aquí se lo brincan y en ese sentido me parece que también ha cambiado la forma de ser políticamente correcto, aunque detallan más algunas otras cuestiones, como un poco esta parte como de la pedofilia, ¿no? Porque pues yo también creo que en ese sentido son como temas mucho más actuales, ¿no? O sea, creo que ya la apertura y la diversidad han dejado como que por fuera un poco este tipo de estigmas que podían tener como los chavitos en esa época, creo yo, ¿no? Digo, a pesar de que existe todavía muchas cosas muy raras que no deberían de pasar, pero creo que ya es como tema de otra generación, ¿no? Creo que ahora los chavos están más, como más en otro rollo, o sea, creo que ellos tienen menos clavada tantos bloqueos en la cabeza como lo podemos tener los adultos, y más en ese tema de estar como estratificando a la gente por raza, color, condiciones, bueno, preferencias sexuales, lo que sea. Creo que ya ellos están como, asumo que están en otro canal y me gustaría pensarlo de esa manera. Entonces yo no necesariamente creo que sea políticamente correcto, más bien creo que sea un tema pasado de moda para presentarlo ahí en una historia que no va de eso, ¿no? Y el rollo de la pedofilia me parece que es algo que se va a seguir tratando durante mucho tiempo, o sea, yo creo que de aquí para adelante, en muchas películas que tengan que ver con niños, ¿no? Porque creo que es un warning que no sé si directamente el estudio, pero creo que sí, mucha gente está poniendo a manera de protección a los chavitos. Y vean que esto puede pasar a pesar de estar contando una historia de lo que sea, porque eso sí lo vivimos como mucho más día a día, ¿no? O sea, creo que en ese sentido es una cuestión, yo lo siento más de moda, o de costumbre ya de ahora, ¿no? Como tema mucho más actual, evidentemente la pedofilia está durísima, ¿no? Y ha permeado para todos lados, ¿no? O sea, ha permeado religiones y ha permeado muchas más cosas, ¿no? Que nada más el estar hablando, o sea, como de clasismos y de estas diferencias en los chavos. Creo que ellos ya la pasaron, o sea, creo que no la ven tan clara, ¿no? O no la han vivido tan así, creo yo, porque viven en una estructura mucho más de apertura, ¿no? A la que tal vez teníamos nosotros en nuestra generación. Entonces creo que temas como la pedofilia van a seguir saliendo y creo que son mucho más fuertes. Pues digo, yo no creo que sea políticamente correcto, más bien creo que es como además, ese tema viejo, vámonos a lo que está más en boga, ¿no? Y lo que puede preocupar más a los papás en estos momentos, o lo que preocupa a las redes sociales, o lo que preocupa a la gente en general en el mundo, ¿no? Y la pedofilia creo que es uno de los issues más fuertes, ¿no? También por ahí un pedacito, ¿no? sobre el uso de la pornografía en exceso. Entonces, pues ese tipo de cosas creo que van a estar, pues como bastante en modita, ¿no? Y creo que lo vamos a ver en muchos temas. Stranger Things no lo usa también en su momento. O sea, creo que cada vez que hables de chavos, pues van a ver como incrustados cierto tipo de mensajes ahí muy bien escondidos, a manera de que se vaya teniendo como este warning o este foco de alerta, ¿no? A ciertas situaciones sociales que van a seguir ocurriendo, ¿no? Hace rato justamente hablábamos de estos comparativos y un parte esencial, ya lo mencionamos, es el Pennywise, ¿no? Por ahí tenemos también preparado un comparativo de cómo es uno y cómo es el otro. Ahí lo estamos viendo. Cuéntanos un poquito qué es lo que ves, Jorge. No, bueno, a mí lo que me atrae del Pennywise original es que pues el payaso es un payaso imán, digamos, ¿no? Que cualquier niño sí se acercaría a recibir el globo. Y no. Este nuevo Pennywise es un monstruo. Entonces, a mí me gustaba la idea, ¿no? De esta inocencia, de la cosa extraña que veías, pero que te atraía, que los niños podían acercarse y resultaba ser un monstruo. Ahora Pennywise es a todas luces un monstruo a distancia. Pero bueno, es que también las nuevas generaciones les gusta eso, digamos, ¿no? O sea, nada más es cosa de meterse a YouTube y ver los clics en los videos más terroríficos, ¿no? Y millones de chamacos que andan viendo, que están buscando, ávidos, ¿no? de este tipo de imágenes terroríficas y de tener esas sensaciones a través del internet. Entonces,
había que hacerlo de esta manera, pues había que poner el peligro inminente y muy claro, pues, ¿no? Para evitar dar como, es como un atajo, digamos, ¿no? Digamos, los dos me gustan, tendría que ver la nueva película para decirles bien qué opino de este nuevo payaso, pero este Pennywise a mí me encantaba, pues, ¿no? En la lejanía es muy divertido, te reías, hacía las típicas payasadas de un payaso, ¿no? Abría la boca, saludaba, y entonces hace que el niño le ponga, ¿no? Claro, y hace que el niño le ponga atención. Creo que también el payaso ha desaparecido en nuestra sociedad y por eso había que cachar una cosa así, que fuera escalofriante, pues, ¿no? Y verlo aparecer en la coladera, pues, el niño hubiera salido corriendo, pues, ¿no? Pero bueno, ya la veré, ¿no? La verdad, me muero de ganas de verla, ¿no? Saliendo de aquí, sí, vamos a la función de medianoche a verla. ¿No, Bernardo? Y bueno, y el vestuario se ve la intención de mezclar, porque Pennywise, bueno, o eso, es un ser que, bueno, tampoco vamos a hacer spoilers, pero sí lo que se sabe es que antecede a la época en la que ocurre. O sea, es alguien que incluso en las fotos que se ven en el corto, ven que ha estado, como siempre, es una presencia permanente en Derry, en la historia de Derry, ¿no? Esa presencia maligna. Entonces tiene esta como cuello isabelino, ¿no? Esta cosa que se le ve aquí. Y en fin, la mezcla del vestuario es interesante, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo con Jorge, tenía que ser, ya han visto todo ya las nuevas generaciones, que se necesitaba una mezcla muy potente visual, ¿no? Y el vestuario, esa mezcla como de épocas que trae, me parece muy interesante, me gusta. Sí, ahí estamos viendo un poquito de la segunda parte, digamos, de esta versión adulta. Digo, lo que sí podemos mencionar sin que sea un spoiler, es que contrario a lo que sucedía en esta versión para televisión, en esta nueva versión no existe como esa combinación. Aquí hay flashbacks donde van y vuelven, ¿no? Se ve una parte de adultos, una parte de niños, y en esta versión nueva no. Aquí vemos a los personajes que después de muchísimos años regresan a Derry y se vuelven a encontrar con Pennywise, y ahí justamente lo vemos haciendo, ¿no? Claro. Las payasadas. Es que exacto, es un payaso y se burla y juega con tu miedo, pues, ¿no? Es una gran actuación de Tim Curry, sí, pero bueno, en la segunda parte de It ¿no? se verá los adultos, ¿no? Que yo creo que fue una cosa inteligente separarlo, ¿no? Claro. Que la actuación es poderosísima, entonces eso te lo lleva, ¿no? Al nivel que tú decías, Jorge, ¿no? De darte miedo no nada más por la figura, eso, por las payasadas, sí, o sea. Excuse me, ma'am. Is your refrigerator running? It is. Well, you better catch it before it runs away. Ahí está. No, y sensacional. Era padre porque ya hablaron de la cotidianidad de la que se desarrollaban las historias, y además daba miedo porque no necesitaba ser oscuro, no necesitaba ser un lugar lúgubre, no necesitaba que estuviera solo, ¿no? Podía suceder en una biblioteca como lo acabamos de ver, y ese payaso por eso también le daba miedo. Claro. No, claro, o sea, sin duda, y creo que también tiene que ver mucho en la confianza, o sea, la idea de que nadie le tiene miedo, salvo la gente que le tiene miedo a los payasos, pues, pero pues es un payaso, ¿no? Y yo me acuerdo o recuerdo ver niños llorando aterrados por el payaso de la fiesta y la mamá diciendo, no pasa nada, es un payaso. Y en realidad sí pasa, pues, ¿no? Creo que ese es un gran acierto en la novela, y habrá que ver cómo funciona en esta película, pero también habrá que ver qué pasa después, ¿no? O sea, cómo este monstruo, como este Pennywise, vuelve a aparecer con los adultos en la segunda parte que ya filmarán. Otra cosa también interesante de esta peli es hablar un poquito del director, ¿no? Que el director es argentino y viene de una película que se llama Mama, que es una película que surge de un pequeño cortometraje, un ejercicio de minuto y medio que él y su hermana hacen. Su hermana lo produce y él dirige, y lo suben a internet, y lo ve Guillermo del Toro, y Guillermo del Toro decide producir la película o apoyarlos de alguna manera. Entonces esta dupla, ¿no?, de hermanos hace la película de Mama, que también se centra en una historia de unas niñas que su padre, si no mal recuerdo, ¿no?, asesina en un arranque de celos a la esposa y está a punto de matar a las niñas, y un fantasma del bosque, o un fantasma que viene del bosque, las rescata.
que es una historia clásica, digamos, muy convencional de la historia de fantasmas, y que logra conectar también con personajes infantiles. Y luego, bueno, se repite esta dupla de hermanos y hacen esta peli. Creo que le dieron al clavo, ¿no? O sea, se tardaron en encontrar un proyecto en Estados Unidos hasta que llegó que también había abandonado, y corrígeme Bernie si me equivoco, lo había agarrado el de True Detective. El director de True Detective iba a dirigir Fukunaga, remake Fukunaga, de It, y al final se bajó del barco, pero creo que es co-guionista, si no me equivoco, o sea, su guión sí permanece en esta versión que acaba dirigiendo Andy Muschietti, pero sí es el director que también nos traumatizó a todos, esta serie True Detective, que es una de las mejores cosas que le ha pasado a la televisión recientemente, que fue todo un culto, ¿no? Y lo raro es que no es un director americano, pues. Sí. ¿No? O sea, que a eso iba el comentario, o sea, cómo está vista a través de los ojos de un extranjero, ¿no? Y no hablo nada más de la película, sino también de la novela. O sea, al ser argentino, ni siquiera la novela está en tu idioma. Y cómo él se acerca a reinterpretar la película, ¿no? Yo creo que ha de haber puesto, ¿no?, en la mesa 3 o 4 puntos nodales importantes que había que potenciar, entre ellos el payaso. Y lo demás, pues debe de ser como una aventura, ¿no? De volver a narrar una película que ya estaba narrada, muy parecida en planos, muy parecida en secuencias, pero irla potenciando, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio muy interesante. Y sí lo hace, ¿no, Henry? Sí, no, por supuesto, magistralmente. Pero bueno. Está muy bueno. O sea, lo que pasa es que cumple el cometido, ¿no? O sea, a final de cuentas, independientemente de la cuestión generacional que platicamos al principio, llegas, te sientas, compras tus palomitas, tu refresco y te pones a ver la película y resulta perfecta. O sea, te saca unos sustos donde tiene que sacártelos, te los saca muy bien. No podemos spoilear nada, pero... O sea, por favor, te lo pone muy bien y te lo pone en el momento, ¿no? Entonces creo que algo que viene muy bien a esta nueva versión es que ya trae un timing mucho más moderno, ¿no? O sea, es una peli que te mantiene en un suspenso constante. El ver el miedo, vivir el miedo a través de los niños es maravilloso, está muy bien logrado, tiene muy buenas actuaciones, está dirigida está perfecto. O sea, podríamos decir que en este mote raro que ponemos de repente es una película gringa perfectamente bien hecha, ¿no? O sea, son maestros. Hecha por un argentino. Exacto. Pero es eso, o sea, en realidad es una película perfectamente bien hecha, todo. Pero pasa con Evil Dead. Evil Dead la hace un uruguayo. Exacto. No la hace un americano y es un remake repotenciado, o sea, como que no sé si vamos a tocar temas raros, pero creo que el lenguaje, o sea, creo que el lenguaje gringo por los gringos se agotó, ¿no? Y tienen que recurrir a este cine independiente, tienen que recurrir a estos cineastas fuera o en la marginalidad del cine hollywoodense convencional para poder revitalizar estos clásicos o hacer pelis nuevas, pues, ¿no? Pero creo que la apuesta es clara, o sea, el cine hollywoodense no está dando el resultado que ellos necesitan para meter $127 millones un fin de semana y recurren a una dupla, porque no nada más es un ejercicio del director, o sea, la hermana argentina también lleva las riendas de la producción. Entonces, ahí hay un claro indicio de que las nuevas narraciones o el nuevo lenguaje, por lo menos de terror, está en manos de otros directores, ¿no? Y muy cerca de los latinoamericanos. Me estabas contando, o me contabas hace un par de minutos, ¿no?, que una de tus escenas favoritas era justo la de la araña, ¿no? Pero tenías otra particular que era la del barco. ¿Por qué te gusta esa escena? ¿Qué es lo que ves ahí? A mí lo que me gusta de esa escena del barquito, que bueno, es la clásica. Ahí pues, la van ¿no? a poner, mira, sí, ahí la estamos viendo. Es el juego inocente, pues, ¿no? O sea, ¿quién no hizo esto cuando era niño? Bueno, supongo que mis sobrinos de ahora nunca han hecho un barquito de periódico. Sí, pero es... Porque ya no tienen la aplicación, ya tienen no una pueden aplicación. Salir así a la calle, exacto. Maestro. No, pero esta cosa inocente del niño que tiene que divertirse en la calle, ¿no? Y en la calle lo alcanza el mal, ¿no? Y el mal escondido en esta inocencia. Y en esta, yo me acuerdo perfecto cuando la vi la primera vez, me aterró, ¿no? Y cuando vi el tráiler o esta escena que fue de las primeras que liberaron del nuevo It, está potenciada.
y te da 3 veces más de miedo, pues, ¿no? Desde la aparición, el sonido, cómo estaba planeado, el tipo de planos. No, pero este era el cine que nos daba miedo en los 80s, pues, ¿no? Así, bien, ¿no? Como anquilosado, no se mueve, la cámara muy dura, ¿no? ¿Sabes? O sea, como los planos así. Y ahora es un lenguaje mucho más rico, con más movimiento, que espanta a las nuevas generaciones y que a mí me vuelve a dar miedo, y eso es lo que me gusta. O sea, que es una película, una historia, un cuento que me vuelve a asustar, ¿no? Es como si me lo contó primero una persona en una fiesta, en una pijamada, que contabas tus historias de terror, contó la misma historia una persona y luego la cuenta otra y te vuelve a dar miedo, ¿no? Eso es lo que más me gusta. Y bueno, aunque son escenas copiadas, literalmente casi como un homenaje de esta secuencia clásica, hay un detalle muy importante que varía en la versión nueva, que es cuando Georgie, creo que es Georgie el personaje, quiere esquivar esta barrera de obras públicas y se pega en la cabeza, ¿no? En la versión original vemos que la esquiva muy bien, por abajo, sí. Pero simplemente ese golpe ya que se da, ya te está metiendo en otra tesitura, ¿no? Y hay una cosa que hemos estado platicando, que es una versión pues más fuerte en todas sus emociones. Sí, en realidad justo ese es el punto de todo lo demás que es la película, porque a pesar de que están contando la misma historia, ahí está la nueva secuencia, a pesar de que está contando la misma historia, todo está llevado, como ya lo decía Jorge, un poquito más arriba. Exacto. ¿No? Y ahí empieza, justo en esa escena empieza a ver todas las diferencias que hay entre una y otra versión. ¿Hacia dónde va el cine de terror? ¿Qué podríamos decir del cine de terror? No solamente justo en el cine, sino en las series de televisión que se están haciendo pues ahora como pan caliente, ¿no? Yo creo que está sentado en el trono. La gente no lo quiere ver, pero el cine o el audiovisual, pues, ¿no? Para incluir las series de televisión, necesitan del género para estar en convivencia con nuestra cotidianidad, para empezar, ¿no? Para llegarle al público que ya vio todo, como decía Bernie, que ya leyó todo, ¿no? Que tiene acceso inmediato a noticias, información, películas, documentales. Ya con un solo clic pueden ver cosas que nosotros no hemos visto. Creo que el cine de género lleva la batuta y está en la punta, pues. Tiene ciertos problemas, que una de las cosas que hacemos en el sindicato justo es tratar de apuntalar, ¿no? La industria, la industria en general, no nada más la producción cinematográfica, que esa podría sanarse por sí misma, sino hay otros círculos o otras esferas, ¿no? Como la distribución o la exhibición. Pero aquí está el resultado, $123 millones en un fin de semana de una película de terror clásica, digamos, ¿no? Convencional. Habla que el terror lleva la batuta, ¿no? Y no es tan cara, ¿eh? Creo que, si no me equivoco, su budget es de $35 millones, que, digamos, para una producción de Hollywood no es tanto. No, creo que la más cara de terror es justo Annabelle, ¿no? Es de las más caras. Y lo que tiene el cine de terror es que se puede, en teoría, hacer una muy buena película con bajo presupuesto, ¿no? Eso es lo atractivo, y además que son historias que a la mayor parte de la gente le atraen, porque nos gusta asustarnos desde la comodidad de una butaca de cine, ¿no? O sea, y no vas a ver al actor, digamos, ¿no? Que también es una de las herramientas muy fuertes de venta en Estados Unidos, que vas a ver la nueva película de Brad Pitt. Aquí puede ser un actor completamente desconocido, porque lo que vas a buscar es el sobresalto, esa sensación de miedo. Entonces te la puede contar cualquier actor, no necesitas, ¿no? Claro, de hecho funciona mejor una película de terror cuando no es tan conocido el actor, porque si estás viendo a Brad Pitt que lo va a atacar un zombie o un vampiro, pues ya sabes que es Brad Pitt, ¿no? O sea, y que no lo van a matar en la primera escena. Exacto, entonces, exactamente. Entonces eso, de hecho, bueno, recordemos el gran ejemplo que es Halloween, la de John Carpenter, de los 70s, la primera, que la hizo con muy poco presupuesto, que recaudó muchísimo, y que es una historia muy sencilla, muy bien contada, y era una actriz desconocida en ese momento, Jamie Lee Curtis. Nadie la conocía, bueno, era hija de la actriz de Psicosis, ¿no? Si no me equivoco. Pero bueno, el caso es que era una actriz en su momento desconocida, y bueno, eso no tuvo ningún impedimento para que la película se volviera una película sumamente taquillera e icónica, ¿no? Bueno, la Bruja de Blair. ¿No? Un caso claro, género, ¿no? De una película de 3 pesos, actores completamente desconocidos, y revoluciona la manera de producir. Pero es otra vez poner en el trono al cine de género. O sea, aunque la gente lo niegue, pues
muchas maneras de producir cine en Estados Unidos vienen de estos pequeños éxitos. Ahí tenemos ¿no? a Hitchcock, por ejemplo. Exacto. ¿no? Haciendo- Y que la otra industria no lo hace de esa manera, la otra industria no toca esas herramientas o esos métodos de producción, y cuando sale La Bruja de Blair todo el mundo lo empieza a hacer, ¿no? Bueno, claro, creo que el método está en que no se le debería de negar o restringir el acceso a la producción a películas de género, porque eso es lo que están poniendo, pues están mucho más conectadas y mucho más cerca del público de lo que los productores piensan, y lo hemos platicado miles de veces, ¿no? Ahí en la en el mesa, pues que los productores le tienen... Y lo hemos vivido, ¿no? Sí, Nada más lo hemos vivido, platicarlo, exacto, lo hemos vivimos vivido. en el día a día, o sea, en realidad es Sí. esa, es nuestra realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y la industria es cruel porque, bueno, que ya sabemos lo que pasó con La Bruja de Blair, tremendo éxito, por muy poco dinero que se invirtió, funda o catapulta el género del found footage, que después ya se repitió se ad nauseam. agota. ¿Y dónde están esos dos? Porque eran dos directores, ¿dónde están ahora? Bueno, Desaparecidos. qué bueno que existe Qué, justamente... qué crueldad, ¿no? ¿Dónde Y- están y estos justa- dos? es como se ha modificado la forma de hacer cine, que ahora en México tenemos un sindicato del terror. Son 11 directores, me parece, ¿no? Están, se dedican a hacer cine de género, y está Isaac Svan, ¿no? Rigoberto también, Castañeda. sí, Rigoberto Castañeda, Emilio El Oso Portes, Tapia. el Oso Tapia. Pues es sensacional. Pero antes casi ya de despedirnos, me gustaría saber también cuál es su película que recientemente, o que sea una recomendación para la gente que nos está viendo, ¿no? De cine de género, por supuesto, de payasos o no de payasos. Jorge. Bueno, estos boteprontos son bien padres. Yo acabo de ver una película que se llama The Invitation Buenísima. Está en Netflix, En ¿no? Netflix, sí. Una película chiquita, 3 pesos, igual actores desconocidos, potentísima, cabrón. ¿No? Muy buena. Con un gusto, o sea, igual y no es este tipo de cine así, Sí, sí, ¿no? sí. Pero te lleva, te agarra de la mano y te lleva y te va metiendo y te va metiendo. Y cuando llegas al final, lo único que queda de hacer es abrir la boca y decir, ¿a qué hora pasó todo esto? Pues, ¿no? Esas son las películas deliciosas, ¿no? Que te acarician, que te atrapan y que te sientan, ¿no? Como decías lo de las palomitas. Esta, no sé si estuvo en cartelera, yo la vi Sí. hasta en Netflix, y es extraordinaria. La verdad, es una película que creo que la gente debería de Y ver. que ahí tiene al alcance de la mano. Está en un clic, y lo que tiene es eso, es otra vez demostrar que el cine de género se vale de sí mismo para hacer una película que puedes ver. No necesita estrellas, no necesita pirotecnia, no necesita alta tecnología y efectos especiales de primera. Con un buen cuento, ¿no? Una buena manera de narrar, la película funciona. Henry. Pues mira, yo creo que lo último que, evidentemente la última película que he visto que me ha movido muy cañón es, o sea, Sid y Annabelle en términos comerciales se me hacen muy bien. O sea, yo tenía muchísimo miedo de ver a Annabelle, y no por la peli en sí, sino por lo que había pasado con la primera, y porque he sido siempre muy fan de los cuentos de los Warren, entonces era atroz, ¿no? Lo que pasó, ¿no? O sea, como fan pues de la historia. Y la verdad salí muy contento, muy divertido, salté, fui a verla con mi hija y los dos volamos, o sea, padrísimo, la verdad la experiencia fue encantadora, que creo que eso es lo que vas a hacer, o sea, a ver una peli al ir a ver una película de terror al cine. Pero creo que la película más, que a mí más me ha enganchado, por lo menos en el último par de años, debe ser La autopsia de Jane Doe. Creo que es a lo que debe llegar el género, ¿no? O sea, la anécdota es tan pequeña como cualquier anécdota que puedes contar en una noche de chupes o una fogata o lo que sea, potenciada a donde debe ir el cine, ¿no? O sea, está hecha con muy poco dinero, unas actuaciones perfectamente bien llevadas, y tiene todos los elementos clásicos y modernos del storytelling de género, ¿no? Entonces, yo creo que es una película que yo creo que para ahorita la debo haber visto ya como 15 veces, 20 veces. Nada más de estar diciendo, o sea, ¿en qué momento? O sea, ¿sabes? Es de esas películas que pasan por tu cabeza y dices, puta, ¿por qué no se me ocurrió a mí, cara? O sea, te lo Pero juro, bueno, son historias muy sencillas, perfectamente bien contadas, y que tienen de esos finales maravillosos, que es gracias. Ahí ¿no? está. ¿Otra vez repítanos el nombre? La autopsia de Jane Doe, creo que aquí la estrenaron. Estuvo en cines, sí. Estuvo en cines. Se llama La Morgue, creo que le pusieron Aquí le pusieron La morgue. Ajá. Yo recomiendo una película inglesa muy independiente que se llama Kill List, que luego por ahí también de pronto la pasaban en este canal que se llama ISAT, por ahí ya en la noche. Es una obra maestra. Ben Whitley,
este director que luego hizo una adaptación de una novela de J.G. Ballard que se llama Rascacielos. Y es una película que, de hecho, los primeros 15 minutos dices, me equivoqué, porque esta no es una película de terror que estoy viendo, es como un melodrama, y luego se va moviendo a una cosa muy potente, muy perturbadora, muy sugerente, con claros homenajes a una de mis películas favoritas, que es Wicker Man, el hombre de mimbre, y que es una película que sí, no tiene mayores efectos, es hecha con muy poco dinero, pero el guión es muy potente, y además también con este tipo de historias que me gustan mucho, también muy a la David Lynch, donde te sugiere más de lo que te cuenta, y hay muchos huecos en la trama que tú mismo tienes que llenar con tu imaginación, que eso es lo que a mí me parece como espectador lo más potente, ¿no? Kill List. Sensacional. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Henry. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Vayan a ver It y, por supuesto, échenle un ojo a estas recomendaciones que ya nos dieron nuestros invitados del día de hoy. Yo soy Julio López. Esto fue Marquesina 22.